¿Sabe usted, querida audiencia, qué pasa cuando un gran roble cae en el bosque? Algunos solo ven la leña, la madera muerta, pero olvidan que, a su sombra, protegida por sus ramas, creció otra planta, una que aprendió del roble, que bebió de sus raíces y que en silencio se preparó para recibir el sol. Nuestra historia comienza en la tierra árida de Santa Cruz de las Flores, en Guanajuato. El sol pega duro y la tierra pide agua. Vemos a doña Elena Sánchez, una mujer de 70 y pocos años, una viuda. Sus movimientos son pausados, pero llenos de propósito. Está en su pequeña huerta, regando con el agua justa, la que recicla de la cocina, y mientras riega, le habla a un retrato viejo, gastado por el sol, que tiene colgado en el pilar del porche. Es su difunto esposo, Mateo. Ya ves, Mateo, le dice con una sonrisa triste. Otra vez se nos quiere rajar la tierra, pero no la vamos a dejar, no te preocupes. Su pequeña huerta, milagrosamente, está verde, pero fuera de su cerco, el mundo es muy diferente. En el almacén de granos del pueblo, el aire está cargado de miedo. Javier Morales, un buen hombre, joven, padre de familia, mira el cielo sin nubes. No sé qué vamos a hacer, compadres, la sequía viene dura. Justo entonces, una camioneta nueva, de esas que valen más que una casa, frena levantando polvo. De ella baja don Rodolfo Herrera, un hombre corpulento, ruidoso, con una cadena de oro que brilla bajo el sol. Es el dueño de la hacienda más grande. «Dejen de lloriquear como viejas», grita bajando un costal de colores brillantes. «La sequía es para los miedosos. Aquí está el milagro, fertilizante alemán, químico puro. Esto garantiza la cosecha aunque no llueva un año. Claro, cuesta, pero el que quiere ganar tiene que invertir». Javier y los otros miran el costal caro, hipnotizados por la promesa. Esa tarde, el miedo se hace oficial. Una reunión de emergencia en la presidencia municipal. El alcalde, un hombrecillo nervioso, da la noticia. «Señores, el pozo principal está en su nivel más bajo. A partir de mañana, el agua será racionada. Tendremos tandeo». El pánico. «¡Racionar el agua!». Eso era una sentencia de muerte para la cosecha. Los hombres gritan, se culpan, y en medio de ese caos, don Rodolfo Herrera ve su oportunidad. No ve la crisis, ve el negocio. Se acerca a doña Elena, que estaba sentada en un rincón, callada, digna. La acorrala contra la pared. «Doña Elena, qué gusto verla», le dice, con una voz falsamente dulce. «Escuche, sea razonable. Usted es una mujer sola, viuda. ¿Cree que va a poder con esto? ¿Sin agua? ¿Sin fuerza?». «Yo puedo con lo mío, don Rodolfo», dice ella sin miedo. «No sea terca», insiste él bajando la voz. «Le ofrezco 10,000 pesos por hectárea. Ahorita mismo, es un regalo. Váyase a descansar, venda ahora que puede». El precio era un insulto, una burla. «Y piénselo bien, doña», añade acercándose más, «porque usted sabe, el lugar de una mujer buena es en la cocina, rezando, no en el campo, peleando con la cosecha». Don Rodolfo creyó que la estaba acorralando, pero lo que no sabía, querida audiencia, es que acababa de despertar a la leona, la viuda del roble, y la batalla apenas estaba por comenzar. Es una cosa terrible, ¿no cree usted? Cuando la ambición de un hombre no respeta ni el luto, ni la dignidad, ni la tierra. Esta historia, que pasa en Guanajuato, nos recuerda que a veces los que parecen más débiles son los que guardan la raíz más fuerte. Nos daría una alegría inmensa saber hasta dónde llega el eco de esta historia de dignidad y paciencia. Por favor, con todo cariño, escríbanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos hace usted el favor de acompañarnos. Doña Elena miró al hombre corpulento que la acorralaba. Don Rodolfo Herrera, con su olor a loción cara y a poder. Él esperaba verla temblar, llorar, aceptar su limosna de 10,000 pesos. Pero Elena, aunque viuda,
Era la esposa de Mateo Sánchez. Y Mateo le había enseñado todo, menos a rendirse. «Don Rodolfo», dijo ella, y su voz, aunque suave, no tembló. «Agradezco su oferta, pero usted no entiende». «¿Que no entiendo qué, mujer?», rió él. «Que usted me ofrece dinero, y esta tierra guarda la memoria de mi esposo, y la memoria, don Rodolfo, no está en venta, con su permiso». Lo rodeó sin esperar respuesta, y salió de la presidencia municipal, dejando a Rodolfo con la palabra en la boca y el orgullo herido. Una vieja, una viuda, se había atrevido a despreciar su dinero. La rabia se le atoró en el cuello. Al día siguiente, la humillación de Rodolfo buscó venganza. Fue en el tianguis, el mercado del domingo, el corazón del pueblo. Elena estaba en su puesto de siempre, vendiendo sus quesos y las pocas verduras de su huerta. La gente la saludaba con respeto, con lástima. Entonces llegó Rodolfo. No llegó solo. Llegó con su comitiva de peones y con Javier Morales, el joven que también estaba asustado por la sequía. Rodolfo se paró frente al humilde puesto de Elena y se aseguró de que todos lo oyeran. «Buenos días, pueblo», gritó como si fuera un político. «Vengo a decirles que don Rodolfo Herrera sí se preocupa por ustedes, mientras algunos», y aquí señaló a Elena, «se aferran al pasado y dejan que la tierra buena se muera de sed. Yo traigo el progreso». Elena siguió acomodando sus quesos ignorándolo, pero él no la iba a dejar en paz. Se acercó a ella. «Mírenla, la gran señora de la hacienda, se cree mejor que nosotros. Pero yo les digo la verdad, esa mujer no sabe ni agarrar un asadón». Y entonces gritó la frase que se clavó como un cuchillo en el corazón de la plaza. «La viuda no sabe cosechar». ¡Qué golpe tan bajo, querida audiencia! ¡Qué cobardía! Burlarse de su luto, burlarse de su soledad. «Les digo», continuó, borracho de soberbia, «esa mujer va a dejar que la buena tierra que Mateo trabajó se muera. Va a dejar que se la coma el polvo. Todo por terca. Por una viuda terca, el pueblo va a sufrir». El mercado se quedó mudo. Javier Morales, que estaba junto a Rodolfo, bajó la mirada. Sintió una vergüenza profunda. Respetaba a don Mateo, pero ¿y si Rodolfo tenía razón? ¿Y si la terquedad de la viuda los perjudicaba a todos? Los otros campesinos, asustados por la sequía, tosieron, miraron al suelo, y en su silencio le dieron la razón al hombre del dinero. Doña Elena sintió el peso de la humillación. Cientos de ojos la miraban, juzgándola. Sintió ganas de llorar, de correr, pero levantó la vista, miró a Rodolfo, y no le dijo nada. Con una dignidad que era más filosa que un machete, empezó a guardar sus cosas. Dobló su mantel, guardó sus quesos, y sin decir palabra, tomó su canasta y caminó. Cruzó la plaza con la cabeza en alto, mientras las risas de Rodolfo le seguían por la espalda. Llegó a su casa, y allí, en la soledad de su cocina, se permitió temblar. No de miedo, de rabia, de dolor. «¿Qué hago, Mateo?», le preguntó al retrato. «¿Qué hago ahora que todos me creen una inútil?». Se sentó en el suelo de tierra vencida, y entonces sus ojos vieron el viejo baúl de madera que estaba bajo la cama de su esposo. El baúl que no había querido abrir desde que él murió. Lo abrió, y el olor a ocote, a tabaco y a tierra guardada la golpeó. Encima de la ropa de Mateo había algo que ella conocía bien, unos cuadernos viejos, forrados de piel, con la letra apretada de su esposo. Eran sus diarios de campo. El alma de Mateo. Abrió el último diario, y en la primera página estaba la letra de él, fuerte, clara. Era como si le estuviera hablando. Voz de Mateo, en off. «Elena, mi amor, la tierra no es una esclava, es nuestra socia. El doctor de la ciudad dice que hay que ponerle químico. Dice que la tierra es tonta y no sabe, pero yo digo que la tonta es la ciencia que no sabe escuchar». Elena pasó la página y sus lágrimas mancharon la tinta vieja. Voz de Mateo.
en off. Hoy empecé la milpa. El frijol abraza al maíz, le da el nitrógeno que necesita como un compadre que le da la mano, y la calabaza, la madre calabaza, cubre el suelo, le guarda la agüita, no deja que el sol la raje. Los tres juntos, la familia sagrada. Ellos sí saben cosechar, Elena. Solo hay que dejarlos. Elena cerró el cuaderno y se puso de pie. La viuda triste, la mujer humillada, se había ido, y en su lugar estaba la guardiana de la memoria de Mateo. «Está bien, mi viejo», dijo en voz alta. Vamos a enseñarles cómo cosechamos tú y yo». Al día siguiente, la guerra por la tierra comenzó. Don Rodolfo Herrera, triunfante, trajo un camión enorme, lleno de los costales azules de fertilizante químico. Javier Morales y casi todos los hombres del pueblo hicieron fila. Se endeudaron, firmando papeles que no entendían, para recibir el milagro alemán que Rodolfo les vendía. Vimos a los hombres regar ese polvo azul en sus tierras secas, un polvo que olía a veneno, pero que prometía dinero. Pero doña Elena no hizo fila. Ella hizo otra cosa. Sola, con una carretilla que rechinaba, empezó un trabajo que todos consideraron una locura de vieja. Empezó a hacer mulch, acolchado. Fue a la orilla del río seco y recogió toda la paja seca, las hojas caídas. Limpió el establo de sus gallinas, hizo composta, y con una paciencia infinita empezó a cubrir su tierra. Creó una cobija sobre el suelo, una cobija de paja y abono orgánico, para que la poca humedad de la noche no se evaporara con el sol. Era un trabajo brutal, un trabajo de espalda, que le tomó una semana entera. Los que pasaban la veían. «Pobrecita doña Elena», decían. «Ya se volvió loca, está tapando la tierra en lugar de sembrar». Y entonces la sequía apretó. El cielo se cerró. Se volvió blanco, un blanco que quemaba los ojos. Pasó una semana sin lluvia, 2 semanas, 3. El polvo de Guanajuato se levantaba en remolinos y el milagro de don Rodolfo empezó a morir. Las plantas de maíz híbrido, esas que crecieron rápido gracias al químico, ahora pedían más. Eran adictas y pedían agua, agua que no había. Sin el riego constante, el químico quemó las raíces. Los campos perfectos de Rodolfo y de Javier, esos que iban a dar el triple, empezaron a amarillear. Sus hojas se secaron, volviéndose de un color triste, como de tabaco viejo. Un día, Javier Morales, desesperado, con su propio campo muriendo, no aguantó más. Fue a casa de Elena, no por orgullo, sino por miedo. Iba a rogarle por última vez que le vendiera a Rodolfo, que salvara algo. Llegó a la cerca de Elena y se quedó helado. El mundo afuera era amarillo y gris, pero la granja de doña Elena, estaba verde. No era un verde brillante y soberbio como el de los químicos. Era un verde oscuro, un verde humilde, pero estaba viva. La cobija de paja había funcionado. Había guardado el rocío. La milpa de Mateo, maíz, frijol y calabaza, crecía despacio, sí, pero crecía junta, protegiéndose del sol. «Doña Elena», dijo Javier, sin poder creerlo. «¿Qué brujería es?» «¿Esta? No es brujería, Javier», dijo ella que paleaba composta. «Es la memoria de mi esposo. Es la cobija de la tierra». Javier no entendía. Seguía viendo sus propios elotes secos. «Pero, doña, véndale a Rodolfo, sálvese usted, lo de nosotros ya se perdió». «Lo mío no se va a perder, Javier», dijo ella. «Y lo de ustedes eligieron el camino del grito, no el del susurro». Javier se fue de allí, confundido, asustado. Vio el campo verde de Elena, y luego vio el cielo. Y en el cielo vio la siguiente plaga. No era una nube de agua, era una nube oscura, baja, que hacía un ruido como el de 1000 tambores, una nube que se movía. Eran ellos, los chapulines, millones, gafañotos, hambrientos por la sequía, atraídos por el único banquete
que había en kilómetros. Las plantas débiles y moribundas de Rodolfo. La plaga aterrizó y fue una masacre. Los insectos cayeron sobre las plantas de monocultivo, las plantas que no tenían defensa. El ejército de Rodolfo, sus plantas, perfectas, fueron devoradas en cuestión de horas. El sonido de millones de mandíbulas era ensordecedor. Don Rodolfo Herrera llegó en su camioneta, se bajó y se quedó de pie, viendo cómo su inversión millonaria, sus costales alemanes, su soberbia, era devorada frente a sus ojos. Gritó, maldijo, pero los chapulines no oyen gritos. Pero entonces algo extraño pasó. La nube de insectos llegó a la cerca de doña Elena y se detuvo. Dieron vueltas, pero no aterrizaron. ¿Por qué? Porque Elena, siguiendo los diarios de Mateo, no solo había sembrado la milpa. En todas las orillas de su tierra había sembrado cempasúchil, la flor de muerto, y ajo, y ruda. El olor de esas plantas, el olor de la diversidad, era un repelente natural. Era un muro de olor. Los chapulines, confundidos por una huerta que no era un banquete fácil, sino una ensalada complicada, simplemente la rodearon. Se fueron, buscando comida más fácil. Javier Morales lo vio todo. Vio la nube negra devorar su propio campo. Vio la nube devorar el campo de Rodolfo. Y luego vio la granja de Elena, verde, intacta, como una isla de vida en un mar de muerte. El terror, querida audiencia, el terror de haberse equivocado de Dios, se apoderó de su rostro. La plaga de chapulines, esa nube oscura que se tragó la esperanza de Santa Cruz, pasó tan rápido como llegó. Se fue, dejando atrás la desolación. Dejó atrás el hedor de la cosecha podrida y el sonido de los hombres llorando. Los campos de don Rodolfo Herrera, esos que había presumido con sus químicos alemanes, eran un desierto. Un campo de palos secos, masticados, cubiertos por una baba oscura. Su inversión de millones de pesos, devorada en una tarde. Don Rodolfo caminaba entre la ruina, pateando los tallos muertos, rojo de furia. No estaba triste, estaba furioso. Culpaba al cielo, culpaba al gobierno por no fumigar a tiempo, culpaba a los chapulines, a todos, menos al único culpable, su propia soberbia. Y a unos kilómetros, el campo de Javier Morales, el del joven padre de familia que había dudado, estaba igual, perdida total. Sus ahorros, la comida de sus hijos, todo se lo había comido la plaga. El pueblo se vino abajo. El almacén de granos estaba vacío. Las promesas de don Rodolfo se las había llevado el viento. El presidente municipal llamó al gobierno del estado, pero la respuesta fue un balde de agua fría. La ayuda tardaría semanas, quizás meses. La hambruna, querida audiencia, no era una amenaza, era una certeza. Fue entonces cuando Javier Morales, el hombre que había bajado la mirada en el mercado, el que había callado mientras humillaban a doña Elena, tocó fondo. Lo había perdido todo por seguir al hombre equivocado. Y ahora solo le quedaba una cosa, la vergüenza. Con el alma en los pies y la mirada en el polvo, Javier caminó como un peregrino que va a pagar una manda. Dejó atrás los campos muertos de Rodolfo y caminó hacia la única granja que la plaga no había tocado. Caminó hacia la casa de la mujer que su silencio había ayudado a herir. Llegó a la cerca de doña Elena y el golpe fue brutal. Afuera de la cerca el mundo era gris, muerto, olía a podrido. Adentro de la cerca de Elena el mundo era verde, olía a vida, olía a cempasúchil, a ruda y a tierra húmeda. Las abejas, que habían huido de los químicos de Rodolfo, zumbaban felices en las flores de calabaza. Y la milpa, Dios mío, la milpa. El maíz estaba fuerte, las vainas de frijol colgaban pesadas, y las calabazas, enormes, descansaban sobre la tierra como reinas. Había comida, había vida.
Javier se quedó pegado a la cerca sin atreverse a entrar, y solo pudo susurrar una palabra, como doña Elena, que estaba escardando, lo oyó. Se levantó, limpiándose el sudor con el rebozo. Lo miró, no con rencor, sino con esa tristeza profunda de quien lo ha visto todo. «¿Cómo, doña Elena?», repitió Javier, y su voz se rompió. «El mundo se acabó, y usted tiene un paraíso». Elena caminó hacia él, y en lugar de regañarlo, hizo algo más poderoso. Fue a su casa y regresó con uno de los cuadernos viejos de Mateo. Se lo extendió. «Yo no hice nada, Javier», dijo ella con calma. «Yo solo obedecí. Aquí está el milagro». Javier, con sus manos temblorosas, abrió el diario y leyó. Leyó la sabiduría de Mateo. Leyó cómo la milpa no eran 3 plantas, sino una familia. «El maíz necesita comida», le explicó Elena, como si hablara con un niño. «Y el frijol se la da, fija el nitrógeno en la tierra, gratis, sin químicos». Señaló el suelo. «¿Ves esa cobija de paja? Es el mulch, es la agricultura de secano. Guarda el rocío de la noche, no deja que el sol se robe el agua. Por eso, cuando tu campo se moría de sed, el mío solo estaba aguantando». Javier levantó la vista del diario, y sus ojos estaban llenos de lágrimas, lágrimas de vergüenza. Él, don Mateo, él siempre lo supo. «Siempre», dijo Elena. «Y nosotros», dijo Javier, golpeando la cerca con el puño, «nosotros nos fuimos con Rodolfo, con su veneno, con su soberbia. Él nos trajo a la ruina, doña Elena. Él nos mató de hambre». Javier por fin lo había entendido. Pero doña Elena estaba cansada. Tenía 70 años. Había trabajado esa tierra sola, mientras el pueblo entero la miraba con lástima o con burla. Se sentó en una piedra, y por un momento la líder flaqueó. La viuda regresó. Recordó la voz de Rodolfo en el mercado. «La viuda no sabe cosechar». Recordó las risas silenciosas. Recordó la soledad. Y ahora que el hambre apretaba, venían a ella. ¿Por qué? ¿Por qué tenía ella que salvar al pueblo que la había despreciado? ¿Por qué tenía que alimentar al hombre que la había llamado inútil? Estaba en medio de esa crisis de fe y cansancio cuando el diablo apareció. La camioneta nueva de don Rodolfo frenó en seco frente a la granja. Pero esta vez, Rodolfo no venía triunfante. Venía furioso. Había visto la nube de chapulines evitar la tierra de Elena. Había visto el único campo verde en kilómetros. «¡Elena!», gritó bajando de la camioneta. No venía a pedir, venía a tomar. «¡Qué bonito, qué bonito!», dijo aplaudiendo con sarcasmo. «Así que la viuda sí supo cosechar, ¿eh? ¡Qué lista! Se guardó el secreto para usted sola». «Esta tierra está abierta a quien quiera ver, Rodolfo», dijo Elena, poniéndose de pie. «No me venga con cuentos», ladró él. «El pueblo se muere de hambre. La comunidad necesita esa comida». Se acercó a la reja. «Pero no se preocupe, no soy un ladrón. Le pagaré un precio justo. Traeré mis camiones, cargaré todo, y yo, don Rodolfo Herrera, me encargaré de distribuirlo». Ahí estaba la trampa, ahí estaba la soberbia. No venía a pedir perdón, venía a comprar la victoria de Elena. Quería tomar la comida que ella salvó y repartirla a él, como si fuera el salvador del pueblo. Quería robarle su victoria. Elena sintió que la sangre le hervía. Miró a ese hombre, tan lleno de sí mismo, tan ciego. «No, Rodolfo», dijo ella, y su voz fue fría como el acero. «Usted no entiende nada. Mi cosecha no es para su negocio». «No me diga que no, mujer», gritó él perdiendo el control. «Usted no puede sola. Me la vende por las buenas, o...». Dio un paso para abrir la reja a la fuerza. Pero antes de que su mano tocara la madera, otra mano se interpuso. Era Javier. Javier Morales, el hombre que había dudado, se paró firme entre el patrón soberbio y la viuda digna. «Basta, don Rodolfo», dijo Javier, y su voz por primera vez no tenía miedo,
tenía la fuerza de la verdad. «¿Qué dices, imbécil? Quítate de mi camino», lo empujó Rodolfo. «Que ya basta», gritó Javier, empujándolo de vuelta. «El único que no sabe cosechar es usted. Usted nos trajo a la ruina. Usted nos vendió veneno y nos endeudó. Casi nos mata la plaga por su soberbia. La única persona en este maldito pueblo que supo qué hacer fue doña Elena, la mujer de la que usted se burló». ¡Qué momento, querida audiencia! El pueblo, en la voz de Javier, por fin despertaba. Por fin veían la verdad. ¡Ay! Si usted también sintió esa emoción en el pecho, si usted también está del lado de Javier y de la sabiduría de doña Elena, le pedimos que nos regale un me gusta, esa manita arriba, para saber que apoya esta batalla por la justicia. Rodolfo se quedó sin palabras. Vio la furia en los ojos de Javier y supo que había perdido. Había perdido a sus seguidores. Estaba solo. Elena miró a Javier. Vio el arrepentimiento en sus ojos. Vio el respeto y supo que ya no estaba sola. El pueblo por fin estaba listo para escuchar. Su cansancio se fue, la viuda desapareció y la líder de Santa Cruz de las Flores se irguió. «Javier», dijo, y su voz era la de una generala, «tendremos comida, pero no será a modo de él, será a modo nuestro, a modo de Mateo». Miró más allá de los dos hombres, hacia el pueblo que empezaba a reunirse detrás de Javier, atraídos por los gritos. «Javier», repitió, «llama a todo el pueblo, ve y diles que la viuda los invita a cenar». La invitación de doña Elena, la viuda los invita a cenar, corrió como pólvora por el pueblo hambriento. No fue una invitación de fiesta, fue un llamado a la rendición. Una rendición no ante ella, sino ante la sabiduría que todos habían despreciado. Al atardecer, el pueblo de Santa Cruz de las Flores hizo una peregrinación. En silencio, con la cabeza gacha, los hombres que habían seguido a Rodolfo, las mujeres que habían murmurado, todos, caminaron por el sendero polvoriento y cruzaron la cerca de la granja de Elena. Entraron al oasis verde que la burla y la plaga no pudieron tocar. Se reunieron en su patio, un lugar que olía a vida, a cempasúchil, a tierra fértil. Don Rodolfo se quedó afuera, en el camino, rumiando su veneno, observando desde lejos cómo su rebaño lo abandonaba. Doña Elena salió al porche. No salió sola. A su lado, como un guardián, estaba Javier Morales. Y en sus manos, Elena no traía un arma. Traía el arma más poderosa de todas. Los diarios viejos de su esposo Mateo. La gente no se atrevía a mirarla a los ojos. Había demasiada vergüenza. «Buenas noches», dijo Elena, y su voz tranquila cortó el silencio. «Tienen hambre, y yo tengo comida. Pero antes de compartir el pan, tienen que entender por qué ustedes están vacíos, y yo estoy llena». Abrió el diario. «Ustedes, todos nosotros, nos olvidamos de escuchar», dijo, y su voz era la de una maestra. «Le hicimos caso al ruido del dinero, al ruido de los motores, al ruido del miedo, pero mi esposo, Mateo, él no hacía ruido. Él escuchaba a la tierra, y la tierra le contaba sus secretos. «Eso es pura basura de viejos», gritó una voz desde la oscuridad del camino. Era Rodolfo, no se había ido, estaba allí, en la sombra, aferrándose a su soberbia. «El pueblo tiene hambre y usted les lee cuentos. Necesitamos soluciones reales, no recuerdos». El pueblo se tensó. El miedo al hombre del dinero seguía allí, pero antes de que Elena pudiera responder, Javier Morales dio un paso al frente y enfrentó al fantasma. «Cállese la boca, don Rodolfo», le gritó Javier, y su voz retumbó con la furia de un hombre traicionado. «El único que cuenta cuentos aquí es usted. Su solución real está en el campo, podrida, comida por los chapulines. Yo la vi». Se giró hacia el pueblo. «Él nos mintió, nos vendió veneno, nos endeudó, y cuando su milagro falló, ¿saben qué hizo? Nos culpó a nosotros.
Fue la chispa que encendió la pradera. La gente, que había estado callada por el miedo, ahora encontró su voz. «Es verdad», gritó una mujer, «mi maíz se quemó con su químico». «A mí me dijo que yo regué mal», gritó otro. La multitud, que antes había sido su rebaño, ahora era una jauría. Se volvieron contra Rodolfo, gritándole, llamándole «ladrón, mentiroso». Rodolfo, viendo que había perdido al pueblo, escupió al suelo. «Coman de la basura de la vieja entonces, muéranse de hambre con sus recuerdos», gritó, y desapareció en la oscuridad de su camioneta. El enemigo se había ido, y el pueblo, avergonzado, se volvió hacia Elena. Fue Javier quien habló. Dio un paso al frente y frente a todos se quitó el sombrero. Se arrodilló en el polvo, a los pies de doña Elena. «Doña Elena», dijo, y su voz estaba quebrada por la vergüenza. Yo fui el peor de todos. Yo callé en el mercado. Yo dudé de usted. Yo seguí al dinero y no al corazón. Le pido perdón a usted y a la memoria de don Mateo». Levantó la vista. «Le ruego, déjeme ser su aprendiz. Enséñeme, enséñenos cómo escuchar». Qué momento, querida audiencia, el orgullo del hombre arrodillado ante la sabiduría de la viuda. Elena lo miró arrodillado, y en sus ojos no había triunfo, había compasión. Le dio la mano y lo ayudó a levantarse. «De pie, Javier, la tierra no necesita esclavos, necesita compañeros». Miró a la multitud hambrienta. «Está bien, comeremos». Un susurro de alivio. «Abriré mis silos. Compartiremos el maíz, el frijol y la calabaza que Mateo y yo guardamos. Hay suficiente para que nadie pase hambre esta temporada». Pero entonces levantó un dedo y su voz se volvió de acero. «Pero», dijo, «hay una condición, una sola. En el silo», explicó, «está el maíz para comer y está el maíz para sembrar, la semilla. El maíz más fuerte, el que guardó mi esposo por 10 años. Ese maíz no se toca». La gente murmuró. «No se toca. Ese maíz no es comida», dijo Elena con la fuerza de su esposo. «Ese maíz es el futuro, es la promesa. Comeremos lo que hay, pero ese maíz sagrado, ese lo vamos a sembrar, juntos, en Tequio, como lo hacían los abuelos, y lo vamos a sembrar a la manera de Mateo». El pacto estaba hecho. Compartiría el presente si ellos se comprometían a salvar el futuro. ¡Qué mujer, por Dios! Esa noche hubo comida, pero también hubo algo más: esperanza. Pero, querida audiencia, la soberbia de un hombre como Rodolfo no se rinde, solo se envenena más. Esa misma noche, en la oscuridad total, don Rodolfo Herrera estaba en su hacienda muerta, pero no estaba llorando, estaba bebiendo y mirando desde su colina la única luz en el valle, la luz de la granja de doña Elena. Vio cómo la gente iba y venía, cargando costales de comida, su poder, su autoridad. Todo se lo había quedado esa vieja. «Se rieron de mí», murmuraba, borracho de rabia y de tequila. «Me corrieron de mi propio pueblo, me humillaron por una viuda terca». La envidia, ese veneno del alma, lo consumió. La locura se apoderó de él. «Ah», dijo, con una risa seca, «¿no quieren mi dinero? ¿Quieren su comida? ¿Quieren su semilla sagrada?» Se levantó, fue a su bodega, y no tomó un costal, no tomó un tractor, tomó un galón de gasolina. «Si yo no puedo tener esta tierra», susurró, y sus ojos brillaban con la locura en la oscuridad. «Si yo no puedo ser el patrón, entonces nadie lo será. Veremos quién cosecha ahora, doña Elena. Veremos qué hacen sin nada». Y como un ladrón, como una serpiente en la noche, el hombre más rico de Santa Cruz se escabulló por las sombras, cruzó el campo muerto y llegó a la granja de Elena. La granja estaba silenciosa, las luces apagadas. Elena y el pueblo dormían, por primera vez, en paz. Rodolfo caminó directo a los silos.
a las trojes de madera donde sabía que Elena guardaba el futuro del pueblo. Destapó el galón de gasolina. El olor a veneno llenó el aire limpio de la noche. Empezó a rociar la madera seca del silo principal, donde estaba la semilla. «¡Se acabó tu memoria, Mateo!», se burló en un susurro. «¡Se acabó tu milpa, Elena!». Sacó una caja de cerillos. Sacó uno. Estaba listo para encenderlo. Listo para quemar la esperanza de todo el pueblo. Pero antes de que pudiera raspar el fósforo, una mano de hierro se cerró sobre su muñeca. «Yo no haría eso, don Rodolfo», dijo una voz tranquila en la oscuridad. Rodolfo soltó un grito ahogado. El galón cayó. Las sombras cobraron vida. No era un hombre. Eran tres. Javier. Morales, alumbrando la cara de Rodolfo con una linterna, lo sostenía con una fuerza que Rodolfo no sabía que tenía. Y a su lado, con machetes en la mano, estaban otros dos granjeros. «¿Qué?», tartamudeó Rodolfo, paralizado por el terror. «¿Qué hacen aquí?». Javier apretó la muñeca de Rodolfo hasta que el hombre gimió. «¿Sabe qué, patrón?», dijo Javier, y su voz era hielo puro. «Doña Elena es una santa, ella confía, pero yo conozco a los de su calaña. Sabíamos que un hombre que humilla en público es capaz de traicionar en la oscuridad. Lo habían estado esperando. Habían decidido montar guardia, protegiendo los silos, protegiendo a la mujer que les estaba dando de comer. El hombre más poderoso de Santa Cruz acababa de ser atrapado como una vil rata. El primer rayo de sol, ese que pinta de oro los campos de Guanajuato, iluminó una escena que el pueblo jamás olvidaría. No hubo policía, no hubo jueces. La justicia de la tierra es más rápida. Al amanecer, Javier Morales y los hombres que habían montado guardia llevaron a don Rodolfo Herrera a la plaza central. No lo golpearon, no lo insultaron, hicieron algo peor, lo expusieron. Lo amarraron no con fuerza, sino con la soga de la vergüenza al poste donde se ponían los anuncios de la feria. A sus pies, para que todo el pueblo lo viera, pusieron el galón de gasolina y la caja de cerillos. La gente, al salir por sus tortillas, al ir a misa, lo vio, y el murmullo se convirtió en un mar de gente. Vieron al hombre más poderoso, al que temían, al que obedecían, reducido a un cobarde incendiario, temblando bajo la luz de la mañana. «¡Mírenlo!», gritó Javier, y su voz, la voz de un hombre que había recuperado su dignidad, retumbó en la plaza. «Este es el hombre del progreso, este es el hombre que nos llamó ignorantes», señaló la gasolina. «Anoche, mientras ustedes dormían, mientras sus hijos comían gracias a la caridad de doña Elena, este hombre, este cobarde, fue a los silos». La gente jadeó. El Milchum. Horror se dibujó en sus rostros. «Quería quemarlo todo», continuó Javier. «Quería quemar la comida de nuestros hijos. Quería quemar la semilla del próximo año, porque si él no podía ser el patrón, prefería vernos morir de hambre». La multitud avanzó. La rabia, esa rabia que nace del hambre y la traición, era peligrosa. «¡Ladrón! ¡Asesino! ¡Químenlo a él!». Rodolfo, amarrado, pálido, finalmente explotó. Pero ya no era la soberbia del rico. Era el chillido de la rata acorralada. «¡Cállense!», gritaba. «Ustedes no entienden. Era mi derecho. Esa vieja nos embrujó, nos robó. La sequía, la plaga. Es culpa de ella, de su terquedad. Yo solo quería salvarlos de sus tonterías». Buscó con la mirada a alguien que lo defendiera, pero solo encontró ojos llenos de desprecio. Su poder, construido sobre el miedo y el dinero, se había evaporado con el rocío de la mañana. Y entonces la multitud se abrió, como el mar ante Moisés. Doña Elena Sánchez caminaba hacia él, sola. No, venía con coraje, no venía con odio, venía con esa calma terrible de quien ya lo ha visto todo. Se paró frente a Rodolfo, y el hombre, que horas antes se había burlado de ella, ahora no podía sostenerle la mirada. Elena lo miró.
Miró al hombre que la había humillado en el mercado, al hombre que la había llamado inútil, al hombre que había intentado quemar la memoria de su esposo, y no sintió rabia, sintió una lástima profunda, infinita. «Tú nunca entendiste nada, Rodolfo», dijo ella, y su voz suave se oyó en toda la plaza. «Te burlaste de mi luto, te burlaste de mi tierra, y aún así, anoche, cuando mi gente comía, había un plato guardado para ti, porque somos un pueblo, Rodolfo, y en mi pueblo nadie se va a la cama con hambre». Las lágrimas de vergüenza quemaron los ojos de Rodolfo. «Tú podías haber pedido perdón, Rodolfo», continuó ella. «Podías haber venido a mi puerta como Javier, como un vecino, y te habríamos dado comida, te habríamos enseñado». Hizo una pausa y su voz se llenó de una tristeza de acero. «Pero tú no sabes pedir. Tú solo sabes cómo agarrar». Se giró hacia Javier Morales, que seguía con el puño apretado, listo para defenderla. «Suéltalo, Javier». Javier no podía creerlo. «¿Qué dice, doña? Es un animal». «Suéltalo», repitió ella con firmeza. «Ya no puede hacernos daño. Su voz ya no tiene poder en Santa Cruz». Javier, obedeciendo a su nueva maestra, cortó las cuerdas. Rodolfo cayó de rodillas al suelo, libre, pero más prisionero que nunca. Elena se fue a su carreta y regresó con un pequeño costal, un costal de maíz para comer. Lo puso en el suelo frente a Rodolfo. «Esto», dijo, «es para que coma tu familia. Es el último regalo de la tierra de Mateo para ti». Y entonces dio la sentencia final. «Ahora vete, Rodolfo, vete y no vuelvas, porque aquí, en esta tierra, ya no tienes nada que agarrar». Don Rodolfo Herrera, el hombre más rico de la comarca, el de la camioneta nueva, el del químico alemán, se levantó, derrotado, humillado, no por un ejército, sino por la dignidad de una viuda. Tomó el costal de maíz, ese costal que era su vergüenza, y sin mirar a nadie, caminó hacia su camioneta y se fue. El pueblo lo vio irse, y nadie dijo nada, y nunca más se le volvió a ver por Santa Cruz de las Flores. El silencio que quedó fue un silencio de paz, de limpieza. El veneno se había ido. El pueblo se giró hacia Elena, y en sus ojos había una sola pregunta. «¿Y ahora qué, maestra?» «Damos un salto en el tiempo. 6 meses. El sol de Guanajuato brilla sobre Santa Cruz de las Flores, pero los campos ya no son amarillos y secos, ni son los campos perfectos y silenciosos del químico. Son campos desordenados, llenos de vida, son milpas. El maíz criollo crece fuerte, abrazado por el frijol y protegido por la calabaza. El sonido de las abejas ha vuelto. La escena final, querida audiencia, nos lleva a la granja de doña Elena. Pero ya no es solo su granja. Ahora es el Centro Comunitario Mateo. Sánchez, es una escuela. Vemos a Elena sentada bajo el porche, con el sol de la tarde dándole en el rostro. Ya no se ve cansada, se ve en paz. A su alrededor hay un grupo de niños, los hijos de Javier, los hijos del pueblo. Y Elena no les está enseñando a leer libros, les está enseñando a leer la tierra. A su lado de pie está Javier Morales. Ya no es el hombre asustado, es el guardián, el capataz de la nueva cosecha. Y entonces les dice Elena a los niños, mientras abre uno de los diarios viejos de Mateo: «Mi esposo escribió aquí, no le pidas a la tierra más de lo que necesitas, pídele con respeto, y ella siempre te dará lo suficiente». Javier pone su mano callosa en el hombro de su propio hijo. «Escuchen a la maestra», dice. «Ella sabe, ella escuchó». Elena levanta la vista, ve los campos verdes, ve a los niños, ve a Javier y le sonríe al retrato de Mateo, que sigue colgado en el pilar. La memoria estaba a salvo. La viuda, esa que no sabía cosechar, les había enseñado a todos cómo vivir.
Porque al final, mis queridas amigas y amigos, la vida siempre nos enseña que la soberbia grita muy fuerte, pero se la lleva el viento, que el dinero puede comprar veneno, pero no puede comprar la vida, y que la sabiduría verdadera, la que viene del amor y del respeto a la tierra, esa, aunque susurre, siempre, siempre, tendrá la última palabra. Y si usted también cree en esto, si desea seguir alimentando el corazón con historias como esta, donde la fe, el honor y la justicia siempre triunfan, le invitamos con todo cariño a suscribirse a nuestro canal. Sería un verdadero honor tenerle con nosotros en la próxima historia.